hermanos, bienvenidos, Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí en nuestro programa Hablando Derecho con el Zurdo. Soy su hermano en Cristo, José de Anda. Esta es una producción de Echar las Redes y es un gusto que nuevamente estén con nosotros. Y no se les olvide compartir, no se les olvide darle like, invitar a otros amigos, hermanos, familiares para que miren estas pequeñas reflexiones. Recuerden pues que estamos nosotros ya reflexionando lo del libro del Génesis. Hoy vamos a ver lo que es el capítulo 11, la torre famosa de Babel, la torre de Babel. Y bueno, en nuestro programa anterior tuvimos el testimonio de nuestro hermano Eduardo Arceo. Ojalá y lo haya visto. Si no lo ha visto, usted búsquelo. Ahí está todavía ese testimonio, un testimonio pues bueno de salvación para nuestro hermano Eduardo Arceo, ahora un servidor de nuestra parroquia de San Pablo Apóstol. Y es una gran bendición pues compartir con todos estos hermanos el cual el Señor les ha dado la salvación, al cual el Señor los ha rescatado. Vamos a ponernos en la mano de Dios y darle gracias a Dios por nuestro Papa León XIV, ¿verdad? Para mí es una bendición y creo que lo he mencionado en las meditaciones que doy de diario, ¿verdad? En mis programas de Facebook, de YouTube, de que es una bendición y es una bendición de ver de cómo la iglesia, para mí, no sé para usted, y ojalá usted esté igual que yo de optimista, ¿en qué sentido? De que el hecho de que se haya elegido a un papa en 2-3 rondas el segundo día, quiere decir que todos los cardenales pues sabían bien, hay una unidad, no hay división. Si se hubiera ido más de 5 días, entonces ahí tendríamos que ponernos a pensar y orar mucho por la iglesia. Usted puede estar escuchando que no es cierto, que están divididos, que acá, que todas ideas, inclusive están, no sé la palabra correcta, plaqueando los comentarios del Papa León XIV. No todo lo que usted mire en TikTok, en el Facebook, es muy, muy importante. Pues, hermanos, que no crean todo lo que ustedes vean. Como les comento, en el TikTok, en el Facebook, tiene que ir a la fuente, tiene que buscar cuál es la fuente de donde se dan esas noticias. Cualquier persona, usted mismo, ¿verdad? Si se pone ahí bien abusado, puede escribir cualquier tontería y dice que lo dijo el Papa, que lo dijo fulano tal, que lo dijo sutano, merengano, perengano, y ese es el problema de estos tiempos, ¿verdad? Que todos tienen acceso y hay mucha gente muy inteligente, muchos jóvenes muy inteligentes para manejar este tipo de medios de comunicación. Entonces, no crea esa mentada inteligencia artificial. Puede ser que el Papa esté moviendo la boca y se pueda escuchar la voz de otra persona, o que otra persona haya dicho algo y se escuche como si fuera la voz del Papa. Así es de que mucho cuidado con eso. ¿Sale, hermanos? Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor para leer el texto bíblico que corresponde al Génesis 11. Lo vamos a leer del 1 al 9, que es lo que es con lo de la Torre de Babel. Y después, si Dios lo permite, la próxima semana vamos a iniciar con la vida, la historia de Abraham, nuestro padre Abraham. Y esta historia, pues, muchos de nosotros sabemos y la conocemos y hasta cantamos, ¿verdad? Ahí, nuestro padre Abraham, y echamos un gritito, estamos gritándole, ¿verdad? Pero, bueno, antes de eso, hablemos de la Torre de Babel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, en este día. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú eres el buen pastor. Porque nos vamos encaminando a ese acontecimiento de Pentecostés, donde la iglesia celebramos nuestro nacimiento, celebramos ese poder de lo alto, la promesa del Padre, como el Señor nos ha enviado el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito seas, alabado seas por siempre. Todo el honor, toda la gloria para ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Criador. Gracias, Señor. Alabado seas, ahora y siempre. Amén. Amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a tocar un tema donde tenemos que hacer nuestra propia reflexión en nuestro comportamiento, hablar de la Torre de Babel. Y vamos a encaminarnos también, tenemos que darle como una pincelada al acontecimiento de Pentecostés.
hablando de la Torre de Babel, estamos en el Génesis y sabemos que lo de Pentecostés nosotros lo reflexionamos en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Pero ¿en qué se puede relacionar o de qué manera se pueden relacionar? Lo vamos a ver en un momento. Pero antes vamos a ver algunos detallitos en los que nosotros tenemos que reflexionar y realmente cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Cómo estamos nosotros hoy? Bueno, nosotros estamos en el mundo, pero como cristianos, espero que, como hizo la oración Jesucristo, no pertenezcamos al mundo en el sentido de que no hagamos las cosas que el mundo hace. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso el Señor oró en el capítulo 17, versículo 21 de Juan: Padre, te pido por estos que se caen. No es cierto, hermano, es el capítulo 17, pero el verso 21 habla sobre la unidad, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Pero en ese contexto habla que estos se quedan en el mundo, pero no son del mundo. Pero hoy en día encontramos y podemos encontrar un mundo lleno de vanidad, un mundo lleno de orgullo. El problema es cuando ese orgullo y esa vanidad se mete en la iglesia. Y vaya que muchas veces dentro de la propia iglesia, dentro de la propia comunidad cristiana, en nuestras parroquias se mete la soberbia en aquellos que deben ser servidores, en aquellos que deben estar sirviendo al pueblo. Vamos a leer. Y dirá usted, ¿y por qué hablas del orgullo? Bueno, porque lo que sucede en la Torre de Babel, eso es precisamente, es soberbia y es orgullo. Vamos a leer el texto y entonces, ya sabe, a nuestra manera lo vamos reflexionando. Todo el mundo tenía un mismo lenguaje. Todo el mundo tiene el mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senar. Y allí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro: vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Así el ladrillo le servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre en la cúspide en el cielo, y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que estaba edificando los humanos, y pensó Yahvé: todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Bajemos pues, y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias por tu palabra. Bendito sea, Señor, tu nombre. Amén, amén. Desperdigó, dispersó. Vamos a pensar en ese sentido, de esa manera. Vamos, dispersó, y otra palabrita, embrolló. ¿Qué es confusión? Hubo confusión. Muy bien. Vamos, hermanos, habla la palabra de Dios de un lenguaje. Todo el mundo tenía un mismo lenguaje e idénticas palabras. Algo que es algo que Dios quisiera que todos tuviéramos, ¿verdad? Un lenguaje, un mismo lenguaje, unas mismas palabras, pero si es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y de acuerdo a la voluntad de Dios, un mismo lenguaje y unas mismas palabras, tendríamos que basarnos en el amor y en la unidad. Totalmente en el amor y en la unidad, pero sobre todo en la obediencia a Dios. Este pueblo, digamos que va a comenzar a desobedecer a Dios. Dios quiere que se disperse la humanidad, que llenen toda la tierra. Creced y multiplicaos, fueron las palabras del Señor. Creced y multiplicaos, llenen toda la tierra. Este pueblo se está poniendo ahí en una vega, y desde ahí quiere hacer su ciudad, y quieren ellos estar empecinados solamente en un solo lugar. Y estos piensan para sí mismos. Hay una palabra clave aquí, una palabra clave que ellos dicen: hagámonos famosos, soberbia, orgullo, vanidad. Vamos a hacer una torre alto para llegar hasta el cielo. ¿Saben ustedes que los templos de Mesopotamia tenían este tipo de pensamientos o frases, verdad? El que alcanza los cielos, llegar a la cima, llegar a los cielos, ese pensamiento, ¿verdad? De que,
Hoy en día muchos quisieran ser igual que Dios. Recuerde que ese fue el pecado. Ese fue el pecado en el cual confundió la serpiente a Eva diciéndole, es que Dios no quiere que comas de este fruto, porque si comes vas a ser como dioses. Y ese es un pecado que muchas veces el ser humano aún está buscando a través de su orgullo, de su soberbia, de su vanidad, querer ser como dioses. Y cuántas veces nosotros queremos llegar al cielo, cuántas veces nosotros queremos ser famosos. El problema en la iglesia es que hemos dejado de hablar el mismo lenguaje, no porque Dios haya querido, sino porque nosotros mismos hemos hablado un lenguaje diferente. A muchos de nosotros el Señor nos ha llamado a cantar, el Señor nos ha llamado a predicar, el Señor nos ha llevado a llevar el mensaje. La palabra de Dios dice que lo que han recibido gratis, lo den gratis. Así dice la palabra de Dios. Y dirá usted, bueno, ¿por qué está involucrando esto? Pues porque lo voy a involucrar. Ave María. ¿Cuántos cantantes hoy en día tienen cotas altísimas? ¿Por qué? Porque se han hecho famosos, porque se creen famosos. Y estoy hablando de personas, no que piden un donativo, no que digan lo que tú puedas, lo que tú gustes. No, yo te cobro $10,000, yo te cobro $8,000 por ir a cantar una hora ahí a tu congreso, a tu parroquia. Yo soy famoso, yo puedo cobrar. Amados hermanos, eso es soberbia, eso es vanidad, eso es querer que servirse de la iglesia y no servir a la iglesia. Y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado del ministerio que Dios nos ha dado, del ministerio que Dios nos ha entregado. ¿Cuántos de nosotros queremos fama? Queremos fama dentro de la iglesia. Queremos que nos reconozcan, queremos que reconozcan el trabajo que hacemos, queremos que reconozcan el ministerio que hacemos. Oiga, qué terrible, ¿verdad? Que desde el que barre el templo hasta la secretaria y hasta el del ministro de comunión, el que canta, el que lee, todo mundo, el que predica, el que ora, quiere ser el famoso de la comunidad. No hay servicio, no hay humildad. Eso es soberbia, eso es orgullo. Y la palabra de Dios nos está enseñando hoy en día que si nosotros estamos enfocados así, en ese sentido, el querer yo tener esa fama, el querer yo aparecer, el no hacerme el servidor de los demás a la manera de Jesús, el que todo mundo me reconozca lo que yo hago, amados hermanos, va a llegar la confusión. Vamos a ser dispersados. El Señor mira de lejos al altivo, dice la palabra de Dios. El Señor mira de lejos al orgulloso. Y Él exalta al humilde. ¿Cuántos de nosotros, en verdad, amados hermanos, vamos a nuestro servicio buscando ser famosos? Si tú estás haciendo eso, vas por el camino equivocado, amado hermano. Vas por el camino equivocado. No, aquí no hay fama. Aquí hay servicio. Aquí hay desaparecer para que el que aparezca sea Jesucristo, sea el Señor. Y llega la tentación. Este pueblo de Senar, ¿qué es Senar? Senar es Babilonia, es la Babilonia. Cuando aquí en tu Biblia leerás Senar, se refiere a Babilonia. Y llega la tentación en muchos de nosotros. Yo no sé si te ha llegado la tentación de ser famoso o querer tú hacerte el importante. En una ocasión, yo toqué en el Coliseo, ¿no es cierto? Sí, también en el Coliseo, pero el testimonio es, yo toqué en el Civic Center, en un congreso, en 2 congresos. Y había una hermana que estaba tocando conmigo. Y yo recuerdo que 2 años o 3 años después, a ella la eligieron de coordinadora. Y entonces ya no me eligieron a mí para coordinar ese congreso. Entonces, ella me invitó a mí para yo ayudarle a tocar a ella. Y yo le dije, déjame lo hablo con mi coordinador. Pero te llega ese ego. Te llega ese, híjole, pero yo estaba tocando. Y yo me acuerdo que le pregunté a mi coordinador, ¿qué piensas? Y me dice, ¿qué piensas tú? Yo creo que sí voy a ir a apoyarla, a ella. Y yo me acuerdo que me dijo, ¿qué iba a decir la gente? ¿Cómo es posible que tú estabas siendo el coordinador de ella y ahora ella va a ser tu coordinadora? Eso no se ve bien. Y lo metió en mi cabeza. Entonces yo voy al Santísimo, voy al Sagrario y estoy orando por esta situación. Y el Señor me da una imagen mental.
En esta imagen mental me vi enorme me vi enorme y vi una cruz mucho más pequeña que esta, pequeñísima. Y dije, esto no es posible. En esa misma imagen cambió y entonces yo miré una cruz enorme y me miré pequeño yo. Pero esa imagen cambió. Esa imagen mental miré una cruz enorme y yo ya no aparecí en esa imagen. Desaparecí. ¿Quién queremos que aparezca en nuestro servicio? ¿Yo? ¿José Antonio tocando o Jesús? Yo me acuerdo cuando salí de ahí, le hablé inmediatamente, cuenta conmigo. Yo voy y te apoyo en ese congreso. El Señor me está hablando, bien claro. El que debe estar ahí es Jesús. ¿Dónde está tu soberbia? ¿Dónde está tu orgullo? El Señor mira de lejos, te repito la palabra, mira de lejos al altivo, mira de lejos al orgulloso y atiende al humilde. El que quiere ser el primero, que se haga el último, dice la palabra de Dios. Hagámonos famosos. Amor hermano, si tú estás en la iglesia para hacerte famoso, déjame decirte que mejor te retires. Porque a quien tienes que hacer famoso con tu testimonio es a Jesucristo el Señor. Si tú estás en el servicio en la iglesia para que todos hablen bien de ti, mejor retírate, vete a casa y deja que sea Jesucristo el Rey, el Señor, el único. Si tú quieres ser el mártir, pero que todos te aplaudan, mejor retírate, no estés ahí. Estás por el camino equivocado. Estás por el camino equivocado. ¿Buscas fama? ¿Buscas dinero? ¿Que te reconozcan, que te aplaudan? ¿En tu servicio, en tu iglesia, en tu comunidad? ¿Quieres ser el mandamás? ¿Quieres ser el Juan Camaney? La última Coca-Cola del desierto. Yo no sé qué querrá hacer, pero si es así la situación, atendamos nuestro corazón, hagamos una reflexión a los pies de Jesucristo y precisamente a los pies de la cruz. Y miremos a ese Jesús que se desató la toalla y se puso a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Tú quieres ser famoso? Vete a Televisa, Gol. Vete a una estación de radio, a una estación, a ver si te dejan ahí ser famoso. Porque aquí en el camino, al único que se le tiene que dar fama es al Señor Jesucristo. Hay confusión. Aunque tienen una misma lengua, un mismo modo de hablar, idénticas palabras, hay confusión. ¿Y por qué hay confusión? Por su soberbia. Porque lo que ellos buscaban era plenamente orgullo. No era agradar a Dios. Pero ahora, ¿en qué momento nosotros lo entrelazamos con el día de Pentecostés? Pues porque el día de Pentecostés había de todos lugares. Había, para no estarle contando mentiras, está en mi mente los nombres de las ciudades, pero ahorita vamos a verlo, y aunque esto lo vamos a reflexionar precisamente el día de Pentecostés, vamos a leerlo. Permítame, Hechos 2, qué barbaridad tan bárbara conmigo. Mi Biblia, cambié de Biblia. Ya la hice reliquia, la que usaba, y aquella se abría solita, donde yo la agarraba. Esta apenas la estoy manipulando. Dice la palabra de Dios así. En el 2:9. Aquí estamos partos, medos y elamitas. Hay habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, la parte de Libia, fronteriza con Cirene. También están los romanos, residentes aquí, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Cómo es posible que los oigamos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cuántos lugares aparecen en Pentecostés? Estos mismos lugares son los mismos lugares que están ahí en la Torre de Babel, en todo ese lugar. La diferencia es que aquí hay oración,
que aquí están en oración, que aquí están con Dios, que aquí no se aparten de Jerusalén, estén orando. Aquí se manifiesta el Espíritu Santo en un lugar donde es el cenáculo y donde incluso María Santísima está orando con los apóstoles, y ahora, y cada uno con una lengua diferente, les escuchan hablar, les entienden el hablar. Y este tema lo vamos a alargar más el día de Pentecostés, primeramente Dios, que nos deje llegar el día a la semana del día 8, domingo 8 de junio es el día de Pentecostés. Lo hablaremos primeramente Dios el día 7, la vigilia de Pentecostés, sobre todo este texto. Amados hermanos, ¿cómo vamos a contrarrestar pues ese orgullo y esa vanidad? Con la oración, con la renuncia, con la obediencia a Dios. No querernos nosotros hacer famosos. El Jesucristo, nuestro Señor, el Salvador, Él es al que le debemos de dar la fama. Por Él estamos aquí, por Él vivimos, por Él existimos. Para Él estamos aquí, para Él existimos. Para Dios, para nuestro Señor, para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo. Cuando hablamos lenguajes diferentes, hay división en las comunidades. Mucha división. Y hay veces que ni nosotros mismos nos entendemos. Dizque hablando español, dizque hablando inglés. No nos entendemos. ¿Y sabe por qué no nos entendemos? Porque el corazón tiene un lenguaje diferente. En el corazón está el lenguaje de la soberbia, o está el lenguaje del amor. En el corazón está el lenguaje del orgullo, o está el lenguaje de la humildad. En el corazón está el lenguaje de querer ser el primero, o está el lenguaje de querer ser el último. En el corazón está el lenguaje de ¿qué? De querer mandar, o está el lenguaje de ser siervo. ¿Cuál es el lenguaje de tu corazón? No lo sé. Tú sí lo sabes. Sé sincero delante de Jesús contigo mismo. Y está en ti acabar con esta división. Está en ti acabar con la soberbia, con el orgullo. Y si has luchado con esto y no has podido, amado hermano, vete a los pies de Jesús, a los pies del Señor, y dile: aquí estoy, Señor. Yo quiero ser famoso. ¿Tú qué dices? Dígaselo. Expóngale su problema. Yo quiero ser famoso. Yo quiero ser el mandamás. Yo quiero ser el que aquí nomás mis chicharrones truenan. A ver qué le dice Dios. Termino diciendo esto. Ahí me contaron una historia. Un hombre se desnudó. Óigalo. Y era como ya casi oscureciendo. Ese cielo que se ve azul. Bello el azul. El azul es bello, el azul, Ave María. Y comenzaban a verse las estrellas. Se desnudó y se fue a la montaña más alta. Y él comenzó a gritar: soy el más poderoso del mundo. Así, cuando comenzó a gritar: yo soy el más poderoso de la tierra. Yo soy el más... Se echó alabanzas y se echó glorias a él mismo. Cuando él comenzó a gritar, todas las estrellas comenzaron a temblar. Pensó que estaba temblando por sus gritos. No, Dios estaba riendo de él. Era la risa de Dios. Él es el más poderoso, amados hermanos. Y el más poderoso se humilló. Y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Dios te bendiga. Bendiciones, y a trabajar en la humildad. Amén. Que así sea. Dios les bendiga, hermanos. Sigan compartiendo pues este programa, Hablando Derecho con el Zurdo. Soy su hermano en Cristo, José Antonio de Anda. Oren por mí, oren por mi familia, oren por esta familia que me acompaña siempre en meditaciones, ¿verdad? Por Cristian y Eva Santana. Que Dios les bendiga siempre a ellos y a sus hijos. Esto es una producción de Echar las Redes. Compártanlo, póngale ahí like. ¿Sabe qué? Tengo un anuncio súper importante. El 31 de mayo de 8 a 5 de la tarde estaremos en nuestro retiro de Pentecostés en la parroquia de Cristo Rey, El Paso, Texas. Busqué la dirección Cristo Rey, El Paso, Texas, porque no me acuerdo de la calle, pero está por la Yarborough y Carolina, ahí cerquitas, ahí está un parque, ahí está.
Entonces los esperamos. Estará con nosotros el padre Alexander de Casas Grandes. Amén. Dios les bendiga. Es un donativo. No se preocupe por agarrar un boleto. Cuando usted llegue ahí da su donativo para entrar a escuchar la palabra de Dios y ya todos juntos vivir la experiencia del bautismo en el Espíritu. Bendiciones. Amén.